La sucursal del centro olía a lluvia y a papel viejo. Evelyn Hart abrió las puertas de cristal a las 9, revisó las devoluciones, ordenó el expositor y escribió con tiza la frase del día junto a la entrada. Vivimos en habitaciones dentro de nosotros mismos hasta que se abre una puerta. El martes se calmó la situación. Trabajó con discreta profesionalidad, privacidad, acceso, igualdad, nunca entrometiéndose, nunca favoreciendo. Un trueno hizo temblar las ventanas a las 10:20. La lluvia difuminaba la calle. Una mujer con chaqueta de moto entró, con el casco bajo el brazo y el cabello húmedo pegado a su mandíbula afilada. Hizo una pausa, observando la habitación. Bienvenidos, dijo Evelyn en voz baja. ¿Buscan algo, algo para silenciar el ruido?, respondió la mujer con palabras ásperas. ¿Ficción o no ficción? Simplemente honesto. Evelyn no preguntó qué ruido. ¿Capítulos cortos o de esos que hay que leer a nado? Bajito, dijo la mujer, apoyando el casco en su muslo. Ya tengo la cabeza llena. Sígueme. Se movían entre los pasillos, el olor a cuero húmedo de la chaqueta se filtraba entre el polvo de papel. Evelyn mantenía un ritmo profesional y las manos entrelazadas alrededor de una pequeña pila. Una novela sobre un invierno que volvía a empezar. Una colección de ensayos que se movía como el aliento y las memorias de un mecánico que reconstruía motores y una vida. La boca de la mujer se torció al tocar las memorias. Mecánica en un estante de biblioteca. Me gusta la simetría. La escritura es firme, dijo Evelyn. Nada de melodrama. Torsión y ternura, eso le arrancó una sonrisa sincera. Soy Avery, dijo, como si estuviera pronunciando un nombre con cuidado. En el escritorio, dijo Evelyn, refiriéndose a los formularios antes de los nombres. Prueba unas cuantas páginas. Avery leyó desde donde estaba mientras la lluvia tamborileaba en las ventanas. En el escritorio, Evelyn hizo un inventario de los kits de reparación y no miró. Cuando Avery levantó la vista, Evelyn se había puesto en punto muerto. ¿Tarjeta de la biblioteca?, preguntó. No tengo ninguno. Podemos arreglarlo. Evelyn deslizó el formulario. Dirección, teléfono, correo electrónico. Deja en blanco cualquier dato que no te convenga, pero necesitamos una dirección para registrarnos. Avery llenó las líneas con letras mayúsculas. Tenía los nudillos lastimados, viejos rasguños curados, convertidos en plata fina, manos que habían resistido el metal obstinado. Evelyn tramitó la solicitud sin charlas intrascendentes, imprimió la tarjeta y la colocó en las memorias. ¿Estás listo? ¿Tengo que decirte por qué estoy aquí?, preguntó Avery. No, dijo Evelyn con amabilidad, pero con hechos. No nos debes razones. Solo trae el libro a casa y devuélvelo. La sonrisa de Avery se encendió. La frase más amable que escucharé en toda la semana. Para dentro de 3 semanas, Evelyn ofreció un marcapáginas plastificado azul intenso que tenía en una taza junto al monitor. Tenía una frase que le encantaba. Sé valiente con tu silencio durante las páginas. Avery lo tomó como si pesara más que el plástico. Gracias. Lo metió entre las memorias, se giró hacia la puerta, dudó mientras la lluvia apretaba el cristal, luego regresó y dejó el libro. Lo devolveré esta noche, dijo. ¿Está permitido? Puedes devolverlo cuando hayas terminado. Solo quiero una excusa para volver, dijo Avery. Aquí era donde una bibliotecaria podía descuidarse. Evelyn mantuvo sus barandillas. La biblioteca seguirá aquí. Avery escuchó el límite y no insistió. Entonces volveré de todos modos. Dio un golpecito al marcapáginas. Sé valiente con tu silencio. Lo intentaré. Cuando la puerta se cerró, el polvo de tiza se levantó brevemente como humo. Evelyn reanudó sus rondas. Se resolvió el atasco de la impresora. Una búsqueda genealógica la guió.
Encontró un thriller para un jubilado. El trabajo tenía un ritmo, y se dejó llevar hasta que la lluvia amainó. Cerca de las 5, la ranura de devolución hizo clic. Las memorias se deslizaron, con la sobrecubierta húmeda en los bordes. Un momento después, la puerta se abrió y Avery volvió a entrar, con el pelo más oscuro y las mejillas sonrosadas por el clima. Extendió un trozo de papel de recibo con 2 líneas copiadas con letra pulcra. El capítulo sobre cómo traducir el ruido del motor a un plan, dijo. Me ayudó. Evelyn aceptó el fragmento como algo que le había sido confiado, no como algo propio. Hay una colección de ensayos que podría interesarte, dijo, al percibir lo cautelosa que sonaba su voz. Me lo llevo. Avery miró la pizarra. ¿Las comillas cambian a diario? A veces, dijo Evelyn, a veces es necesario leer las mismas palabras más de una vez. Entonces veré qué pasa mañana. Avery se metió los ensayos bajo el brazo, saludó con el casco y salió a una calle limpia. Mientras la tormenta ya se dirigía hacia el este, el edificio exhaló, el cierre llegaría pronto. Evelyn se quedó junto a la entrada, estudiando la frase que había escrito esa mañana. Pensó en Avery deteniéndose en el umbral de la lluvia como una puerta, en la cautela con la que un nombre había sido ofrecido y aceptado. En algún lugar del interior, una bisagra consideraba su primer giro. Giró el tablero de presupuestos para la mañana, cerró con llave la bandeja de devoluciones, anotó los últimos números de circulación y guardó la lista de tareas del día siguiente en su agenda. Al girar el cartel a cerrado, sintió una pequeña sorpresa, el deseo de llegar 5 minutos antes y pensar en capítulos cortos y honestos. No era la política. Apagó las luces del vestíbulo. El cristal reflejaba a su gemela débil, con expresión neutra, salvo por una dulzura en los labios que no borró. La lluvia tintineaba suavemente mientras cerraba la puerta. El mañana llegaría con llaves, tiza y registros de circulación. Si la puerta se abría de nuevo en el momento justo, ella estaría en el escritorio, lista con formularios, con límites, con un libro que se movía como el aliento, preguntándose qué podría necesitar decir la cita del día siguiente a la luz de la mañana nuevamente. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la biblioteca, convirtiendo el polvo en oro suspendido. Evelyn abrió el mostrador de circulación, casi esperando ver el casco allí. Pero la mañana transcurrió entre jubilados, estudiantes y el zumbido de la impresora. El ritmo normal se restableció. A las 11, la puerta se abrió con un clic. El aroma a café y aceite de motor fue lo primero que entró. Avery entró, con el pelo aún húmedo de la ducha, cargando la colección de ensayos como si la hubiera seguido a casa. ¿Volviste temprano otra vez?, preguntó Evelyn, manteniendo un tono profesional pero más ligero que de costumbre. Más bien intercambiadas, dijo Avery. Esas palabras me mantuvieron despierta. Anoté algunas. Abrió el cuaderno y vio trozos de papel, pequeñas notas, líneas encerradas en un círculo. Evelyn captó una: el hogar no siempre es donde creciste, sino donde creces sin disculparte. ¿Anotas los libros prestados?, dijo Evelyn arqueando una ceja. Solo en lápiz. Rebelión borrable. Evelyn sonrió a pesar suyo. Prefiero la rebelión a lápiz que la rebelión a tinta. Su conversación se apaciguó. Avery se apoyó en el mostrador mientras Evelyn procesaba las devoluciones. No solían mirarse directamente, pero cuando lo hacían, algo tácito parecía cruzarse entre ellas: curiosidad, reconocimiento, o tal vez solo el alivio de ser comprendidas por unos minutos. Desde la trastienda, Enes, la compañera de trabajo de Evelyn, apareció balanceando una pila de novelas. Por fin hemos recuperado el archivo nocturno, anunció. Entonces, al ver a Avery, su sonrisa se ensanchó. Oh, tenemos una nueva visitante habitual. Visitante, corrigió Evelyn rápidamente. Murmuró Enes con un brillo travieso en los ojos.
No suele haber visitas 2 días seguidos. La risa de Avery fue suave y tranquila. Quizás me gusta el silencio aquí, o la bibliotecaria, bromeó Enes, retirándose. El silencio se hizo más denso tras su partida, pero no incomodó. Evelyn le dio a Avery otra recomendación, una novela escrita en cartas. Esta es más lenta, dijo. Hay que dejarla respirar, punto. Puedo intentarlo, respondió Avery, rozando el borde del marcapáginas con el pulgar. Siempre eliges cosas que dicen demasiado sin decir nada, punto. Eso es literatura, dijo Evelyn suavemente. Al mediodía, Avery se quedó junto a las mesas de lectura mientras Evelyn ordenaba los libros. Una suave canción sonaba en los auriculares de alguien cercano, apagada pero constante. Afuera volvía a acumularse nubes de lluvia. ¿Alguna vez te cansas de este lugar?, preguntó Avery, observándola. No, es predecible. Eso suena como el cielo y la prisión al mismo tiempo. Evelyn levantó la vista. Quizás ambos sean más seguros que el caos. La mirada de Avery se suavizó. Nunca has vivido con mi familia. La confesión se le escapó sin miramientos, pero Evelyn no indagó. Señaló el estante de poesía que estaba junto a ellos. A veces alguien más dice lo que nosotros no podemos. Prueba con esa sección. Avery siguió su sugerencia, escogió un libro delgado y hojeó una página al azar. ¿Alguna vez le lees en voz alta a alguien? No desde la universidad, dijo Evelyn. Entonces lee este, le instó Avery, entregándole el libro abierto. Evelyn dudó y luego leyó en voz baja. No puedes arreglar lo que nunca se rompió. Solo aprende el sonido de tu propia voz resonando donde nadie pensó que pudiera. Avery cerró los ojos. Susurró. Así suena el ruido en mi cabeza cuando finalmente se detiene. Por un instante, el aire entre ellos se sintió electrizante, lleno de algo frágil pero vivo. El reloj avanzaba. Los usuarios susurraban, el mundo seguía. Evelyn dejó el libro con cuidado. La biblioteca cierra a las 8, dijo, con la voz más suave que antes. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Punto. Entonces me quedaré hasta que deje de llover, respondió Avery. Cuando llegó la hora de cerrar, la tormenta se había convertido en una cortina constante. Evelyn atenuó las luces mientras Avery terminaba sus páginas. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. ¿Necesitas un paraguas?, preguntó Evelyn mientras Avery se preparaba para irse. Tengo un casco y malas decisiones. Punto. Trata de no combinarlos, dijo Evelyn, con una pizca de calidez abriéndose paso. Avery sonrió, deteniéndose en la puerta. Nos vemos mañana. Quizás. La respuesta de Evelyn fue casi un susurro. Quizás. Tras irse, Evelyn cerró con llave y se quedó un momento bajo el tenue eco de la lluvia en el tejado. El poema persistió en su mente, el sonido de una voz que resonaba donde nadie creía que pudiera. Se dio cuenta, por primera vez en años, de que quería volver a oír ese eco al día siguiente. La luz de la mañana llegó pálida y fría, infiltrándose oblicuamente a través de los altos ventanales de la biblioteca. Evelyn estaba reponiendo las devoluciones cuando encontró una servilleta doblada dentro de cartas desde el filo. En ella, con una letra pulcra, había una cita: mantienes el mundo funcionando silenciosamente. Eso es más raro de lo que crees. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Al mediodía, el rugido sordo del motor resonó afuera. El sonido vibró a través de las puertas de cristal antes de que apareciera el motociclista con casco. Avery entró, sacudiéndose el pelo. El sol iluminaba las tenues mechas cobrizas cerca de las puntas. Dejaste algo atrás, dijo Evelyn, levantando la servilleta. Esperaba que lo encontraras. La sonrisa de Avery fue fugaz, una chispa en el silencio. ¿Aún tienes ganas de tomarte un café?, Evelyn dudó. Reglas, líneas profesionales, horarios predecibles. Entonces se sorprendió. Hay una cafetería cerca del parque. Avery ladeó la cabeza. Buena elección para una bibliotecaria,
pero me refería a mi tipo de cafetería. Media hora después, Evelyn estaba en la puerta del Zika's Garage Café, donde el aroma del espresso se mezclaba con el olor a aceite y grasa de motor. Una docena de cascos viejos colgaban del techo como trofeos. De una pequeña radio salía rock clásico. Esto es diferente, murmuró Evelyn. Bienvenidos a mi caos, dijo Avery, colgando su chaqueta. Sí que es el dueño. Arregla bicicletas y también finge que arregla personas. Un hombre barbudo detrás del mostrador saludó. Entonces, este es el bibliotecario, dijo, medio en broma. Hemos estado esperando un momento tranquilo por aquí. Evelyn se sonrojó, sin saber qué hacer con tanta atención. Avery le indicó una mesa en un rincón junto a la ventana. Sus reflejos se difuminaban en el cristal. ¿Qué te hizo elegir esa biblioteca?, preguntó Evelyn. Avery bajó la mirada hacia su café, tamborileando con los dedos sobre la taza. Hay silencio, y mi apartamento no. Mi papá grita. Mi hermano desaparece. Las paredes respiran discusiones. La biblioteca es el único lugar donde no hay eco. Evelyn asintió lentamente. Entiendo mejor el silencio que el ruido, eso pensaba. Avery se recostó, observándola. No te escondes tras el silencio. Vives en él. Algo en sus palabras inquietó a Evelyn. Demasiado preciso. Demasiado pronto. Es lo que sé, dijo en voz baja. Avery sonrió, un poco triste. Quizás podrías enseñarme a vivir en él sin ahogarme. Se sentaron en un silencio cómodo, de esos que resuman significado. Cuando volvió a llover, Evelyn se levantó para irse. Avery la siguió hasta la puerta, poniéndose los guantes. ¿Alguna vez has ido en bicicleta? Evelyn parpadeó. No. Avery sonrió con suficiencia. Eso explica la calma. Nunca le has confiado tu equilibrio a nadie. Prefiero tierra firme. El suelo firme está sobrevalorado. Avery le entregó el casco. Una cuadra, solo para sentirlo. Evelyn dudó, pero la curiosidad latía bajo sus costillas. Una cuadra, repitió, y se puso el casco. El olor a cuero y lluvia le llenó los pulmones. La moto rugió con vida. Sintió calor bajo las piernas, el mundo se tambaleó mientras la voz de Avery le llegaba a través del viento. Aguanta. Cuando la motocicleta se puso en marcha, Evelyn jadeó. El aire los envolvió, frío y cortante, las farolas pasando como estrellas fugaces. Sus manos encontraron la chaqueta de Avery instintivamente, aferrándose con más fuerza cuando la carretera se curvaba. Esperaba miedo. En cambio, se sintió viva. Se detuvieron cerca del río después de solo un minuto, ambos riéndose del suave ronroneo del motor. ¿Aún prefieres tierra firme?, bromeó Avery. Evelyn se quitó el casco, con el pelo suelto y las mejillas sonrojadas. Quizás no siempre. Avery la estudió con los ojos brillantes. Te ves más clara. Siento. Evelyn buscó la palabra. Sin escribir. Ese es el mejor tipo de página, dijo Avery en voz baja. El momento se mantuvo, suspendido hasta que volvió a retumbar el trueno. Debería irme, dijo Evelyn, aunque su voz carecía de convicción. Bien, murmuró Avery. Volvamos al orden, volvamos al silencio. Evelyn dudó un momento y luego añadió, podrías pasarte mañana. Tenemos una exposición. Fotografías de calles antiguas de la ciudad. Tal vez traiga algo que combine, dijo Avery, recuperando la sonrisa. Cuando Evelyn llegó a casa, el silencio de su apartamento la apretaba más que de costumbre. Se lavó las manos para secarse la lluvia y se encontró trazando líneas invisibles en la palma, imaginando la vibración de la bicicleta, el ritmo de la respiración de Avery. Más tarde esa noche, sacó su agenda y, sin pensarlo, escribió una nueva cita para la pizarra del día siguiente. Algunas puertas no se abren con llaves, sino con valentía. Afuera,
Un trueno retumbó débilmente como el eco del motor que aún parecía zumbar bajo su piel. La noche siguiente, la lluvia llegó temprano, fina, plateada y constante, convirtiendo las calles en espejos. Dentro de la biblioteca, Evelyn ajustó las lámparas de lectura. Su brillo suave y color miel contrastaba con la tormenta. Se dijo a sí misma que no esperaba nada, pero su mirada seguía desviándose hacia la puerta. A las 7, el pestillo hizo clic. El familiar zumbido de botas empapadas de lluvia resonó en el suelo de mármol. Avery estaba allí, con el casco en la mano, la chaqueta de cuero empapada, su habitual confianza debilitada por el cansancio. «¿Un día difícil?», preguntó Evelyn en voz baja. «Vida dura», dijo Avery con una media sonrisa. «¿Te importa si me escondo aquí un rato? Ya conoces la regla». «Las bibliotecas son santuarios», respondió Evelyn. «Busca un rincón». Avery caminó entre los estantes hasta desaparecer tras la sección de clásicos. Cuando Evelyn regresó 15 minutos después, la encontró allí, con los codos apoyados en la mesa y la cara hundida en un libro abierto, las cartas de Virginia Woolf. Tomando prestado de la sección del anhelo, bromeó Evelyn. Avery levantó la vista, con ojos cansados pero cálidos. «Hace que la soledad suene como un arte. Quizás sí», dijo Evelyn, sentada frente a ella. «Pero algunos lo hemos perfeccionado demasiado». Por un rato, ninguno habló. La lluvia golpeaba con más fuerza contra las ventanas y los truenos resonaban a lo lejos. La biblioteca se había vaciado por la noche. Solo estaban ellos y la tormenta. «¿Por qué permaneces abierto tan tarde?», preguntó Avery de repente. Evelyn sonrió levemente. «Porque la gente como tú necesita un lugar a donde ir». La mirada de Avery se suavizó, sin reservas. «No pensé que me notaras tanto». «Me doy cuenta de todo el mundo», respondió Evelyn, aunque su pulso la delataba. Un relámpago iluminó las filas de libros, seguido de un leve estruendo. Avery recorrió el borde de una página con el dedo. «A veces pienso que los libros son más seguros que las personas». «No pueden irse», Evelyn asintió lentamente. «Pero pueden terminar». Avery la miró, y luego la miró con atención. «Hablas como si temiera tanto al principio como al final». Las palabras resonaron con más fuerza que un trueno. Evelyn no los negó. «Antes creía que la tranquilidad significaba paz», dijo. «Ahora, no estoy segura de que no sea solo esconderse». Los labios de Avery se entreabrieron ligeramente. «Sorpresa, tal vez admiración. Es lo más sincero que he oído en toda la semana». Se quedó de pie, paseándose cerca de la ventana. «Cuando tenía 16 años, intenté arreglar un motor viejo con mi padre. Dijo que era demasiado pequeña, demasiado testaruda. Pasé semanas demostrándole que se equivocaba. Cuando por fin arrancó, ni siquiera levantó la vista. Ese sonido, cuando el metal finalmente te obedece, es el único momento en que me sentí en control». Evelyn siguió su mirada hacia la lluvia. «No me pareces alguien que necesite control». «Necesito escapar», corrigió Avery. «El control simplemente lo hace sentir como una elección». El trueno volvió a retumbar. Esta vez más cerca. Evelyn se levantó y se acercó a ella junto al cristal. Sus reflejos se difuminaron en la tenue luz. «Puedes quedarte hasta que pare la lluvia», murmuró Evelyn. Avery se giró, escrutándola. «¿Y si no?». Evelyn no respondió. En cambio, se acercó al estante junto a ellos y sacó un delgado libro de poesía, con el lomo agrietado por el uso. Lo abrió por una página marcada con una cinta descolorida y leyó en voz alta. «A veces el amor llega como una tormenta. No para destruir, sino para reorganizar el aire que respiramos». Cuando levantó la vista, los ojos de Avery la miraban fijamente, indescifrables. «Qué bonito», dijo Avery en voz baja. «Lee otra». Evelyn dudó un momento y luego sonrió. «Solo si me prometes que lo traerás de vuelta. «Lo prometes», susurró Avery. Aceptó el libro con cuidado,
casi con reverencia. Sus dedos se rozaron, apenas un roce, pero suficiente para acortar la distancia entre ellas. Afuera, la lluvia arreciaba, un rugido rítmico. Avery miró hacia la puerta y luego de nuevo a Evelyn. Debería irme antes de que se inunde, o podrías esperar, ofreció Evelyn. Avery sonrió, poniéndose los guantes. Si me quedo, puede que me olvide de irme, entonces olvídalo, dijo Evelyn antes de poder detenerse. El silencio que siguió no fue pesado. Fue intenso, íntimo. Avery se acercó, el tenue olor a gasolina y lluvia llenó el aire entre ellos. Su voz era baja. Cuidado. Cuidado con decir esas cosas, bibliotecaria. Evelyn la miró a los ojos. Creo que simplemente dejé de tener cuidado. Avery exhaló suavemente para tranquilizarse. Luego se giró hacia la puerta. Mañana por la noche entonces. Quizás devuelva esto antes de leerlo. La voz de Evelyn la siguió. Siempre lo haces. La puerta se cerró y el sonido de la lluvia lo apagó todo. Evelyn se apoyó en el mostrador, con el corazón tembloroso pero con vida. Al cerrar, vio el pequeño trozo de papel que Avery había dejado sobre el escritorio. Una línea subrayada 2 veces. Todos estamos a una historia de ser valientes. Sonrió levemente, lo guardó en su cuaderno y susurró a la habitación vacía. Mañana por la noche. La mañana llegó tranquila y gris, el mundo limpio por la lluvia nocturna. Evelyn abrió la biblioteca antes de lo habitual. Su reflejo se reflejaba en el cristal mientras limpiaba el vaho de la puerta. En la pizarra, escribió una nueva cita antes de que llegaran los primeros usuarios. El coraje es la chispa más pequeña que se niega a apagarse. Al mediodía, el ritmo habitual regresó, estudiantes susurrando en sus portátiles, la impresora escupiendo páginas como si fueran aliento. Pero cada vez que la puerta se abría con un crujido, el pulso de Evelyn la delataba, esperando ese familiar aroma a lluvia y aceite de motor. A las 3, llegó. Avery entró con el casco colgando de 2 dedos, el pelo revuelto y las mejillas quemadas por el viento. Ni siquiera tuve que hacer ruido para llamar tu atención, dijo Avery. Evelyn sonrió. La puerta ha aprendido tus pasos. ¿Eso es halagador o aterrador? Avery se apoyó en el mostrador. ¿Aún confías en mí para escribir poesía? Tal vez confío en ti más de lo que debería. Esa parece una buena razón para seguir leyendo. Avery colocó con cuidado el libro devuelto sobre el escritorio. La cinta estaba metida en otra página, una que Evelyn no había leído en años. El verso subrayado decía, ¿y si el hogar no es un lugar? Sino el sonido de una voz que dice, quédate, punto. Evelyn sintió un pequeño temblor en su interior. Elegiste la línea más dura, punto. Me eligió a mí, dijo Avery en voz baja. Se quedaron en silencio hasta que Avery lo rompió con una sonrisa. Aún me debes un segundo viaje, punto. Nunca prometí un segundo. Sonreíste cuando te ofrecí. Eso cuenta. Evelyn negó con la cabeza, pero la siguió afuera de todos modos. El aire olía a asfalto mojado y a café tenue que llegaba del café de la esquina. La moto esperaba junto a la acera, con el cromo brillando bajo las nubes. Avery le devolvió el casco, rozándole los dedos ligeramente. Te gustará más este. El atardecer es el mejor momento para montar. Pensé que íbamos a recorrer una cuadra, murmuró Evelyn. 2. Quizás 3, si no gritas. Yo no grito. Bien, dijo Avery sonriendo. Espera, cuando el motor cobró vida, el ruido llenó el pecho de Evelyn como un latido. Salieron a la calle, con un viento cortante pero limpio. Los edificios se desdibujaban. Su pulso encontró un ritmo que se adaptaba a la carretera. Abrazó a Avery con más fuerza que antes, sintiendo cada curva de movimiento, cada pulso de velocidad. Disminuyeron la velocidad cerca de las afueras del pueblo,
donde un viejo puente cruzaba un río poco profundo. El agua brillaba dorada bajo el sol poniente. Avery aparcó la moto y se quitó los guantes. No está mal para una bibliotecaria, bromeó. Evelyn soltó una risa temblorosa. Haces que el mundo parezca más pequeño desde aquí, o quizás más libre. Avery se sentó en la barandilla, balanceando las piernas. Cuando estoy de viaje, todo parece posible durante 5 minutos. Sin historia, sin ruido, Evelyn estaba a su lado, observando cómo la luz se movía sobre el agua. ¿Y cuándo te detienes? Avery apartó la mirada. Entonces el ruido se intensifica. Evelyn quiso decirle algo reconfortante, pero se contuvo. En cambio, se sentó a su lado, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Tras una larga pausa, Avery volvió a hablar. De niña, mi madre me llevaba a la biblioteca todos los viernes. Decía que los cuentos eran más baratos que la terapia. No le creí hasta que te conocí. Evelyn se giró, sorprendida. ¿Crees que soy terapia? Creo que haces que el silencio parezca seguro. La frase sonó suave, peligrosa. Evelyn bajó la mirada, rozando el frío metal de la barandilla con los dedos. No pareces alguien que haya tenido miedo. La risa de Avery fue breve. El miedo no siempre parece asustado. A veces avanza con rapidez y finge que no le importa. La honestidad en su voz deshizo algo en Evelyn. No tienes que fingir aquí. Lo sé, susurró Avery. Sus miradas se cruzaron, ni atrevidas ni tímidas, simplemente firmes. Como la mirada de la gente cuando ha dejado de correr. El aire se densificó con algo no dicho, algo a punto de liberarse. Una vibración repentina los interrumpió. El teléfono de Evelyn se iluminó en su bolsillo. Mamá, decía la pantalla. Lo silenció sin responder. Deberías tomarlo, dijo Avery en voz baja. No, respondió Evelyn. Ahora mismo no. Avery la observó fijamente por un momento. Eso sonó a rebelión. Quizás estoy aprendiendo. La tensión entre ellos se suavizó en una risa suave y sincera. Se quedaron allí hasta que el sol desapareció tras los árboles. Cuando las primeras farolas se encendieron, Avery finalmente dijo, deberíamos regresar antes de que la lluvia se acuerde de nosotros. Evelyn asintió, aunque una parte de ella no quería moverse. De regreso, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la frente en el hombro de Avery. Las luces de la ciudad se difuminaron en destellos dorados. Y por un instante breve e imposible, el mundo se sintió ingrávido. Cuando llegaron de nuevo a la biblioteca, las calles estaban vacías. Avery apagó el motor y el silencio llenó el espacio entre ellos. Evelyn se quitó el casco lentamente. El sonido de su propia respiración resonaba en sus oídos. Gracias, dijo ella suavemente. ¿Para qué? Por dejarme olvidar el suelo por un rato. Avery sonrió. Puedes olvidarlo cuando quieras. Estaré aquí. Evelyn dudó y asintió. ¿Mañana? Mañana, dijo Avery, y sonó como una promesa mientras veía la bicicleta desaparecer por la calle mojada. Evelyn sintió un dolor en el pecho, algo a la vez aterrador y hermoso. No sabía qué le depararía el mañana, solo que ansiaba que llegara. Esa noche, antes de acostarse, escribió en su cuaderno. Con una letra más firme que de costumbre, el mundo avanzó rápido hoy, pero por primera vez, no le pedí que se detuviera. La noche siguiente, el aire se sentía más pesado, de esos que anunciaban otra tormenta. Las ventanas de la biblioteca se estremecieron suavemente al levantarse el viento, las nubes bajas y pegadas. Evelyn apilaba libros en la recepción, trabajando mientras su mente repasaba el sonido de la risa de Avery en el puente, el calor de sus manos, el eco del mañana. Su teléfono vibró de nuevo. Mamá. Lo puso boca abajo, el silencio no duró. A las 7:30, apareció Avery,
chorreando agua de su chaqueta y con el casco bajo el brazo. Parece que he traído la tormenta otra vez. ¿Tienes esa costumbre?, dijo Evelyn sonriendo a pesar del nudo que tenía en el pecho. Entonces tal vez debería quedarme hasta que pase. La biblioteca estaba casi vacía. Unos cuantos clientes habituales se reunieron al fondo, guardando sus portátiles mientras un trueno resonaba en el cielo. Evelyn cerró la puerta principal temprano por seguridad, atenuando la mitad de las luces. Esperaremos, dijo. Aquí es más seguro. Avery se apoyó en el mostrador. Siempre dices que la seguridad es algo que se puede elegir, ¿verdad? No cuando tu familia es parte de la tormenta. Evelyn la miró, y esta vez no vio rebeldía, sino agotamiento. ¿Pasó algo? Mi papá apareció en el taller, dijo Avery en voz baja. Quería dinero. Cuando le dije que no, tiró una llave inglesa contra la pared. Se encogió de hombros, pero le temblaba la voz. Supongo que así es el amor en nuestra casa. A Evelyn se le encogió el corazón. Se acercó, pero se detuvo en seco, con los dedos aferrados al escritorio. No tienes que volver ahí. Avery sonrió levemente. Lo dices como si fuera fácil. No lo es, pero es posible. Solo si tengo otro lugar a donde ir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas como estática. Evelyn la miró a los ojos y, por un instante, casi dijo, aquí. El trueno retumbó, sacudiendo los estantes. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron. La lluvia golpeaba el cristal en oleadas. La biblioteca pareció empequeñecerse de repente, con las paredes doblándose hacia adentro, atrapando calor, pulso y posibilidad. La voz de Avery rompió el ritmo. ¿Alguna vez le hablaste a tu familia de mí? Evelyn se quedó paralizada. No ha habido ninguna razón para hacerlo. Avery apretó la mandíbula. Eso no es lo mismo que decir que no. No te estoy ocultando. Entonces, ¿qué haces? Evelyn abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Había construido su vida en susurros, no en declaraciones. Nombrar algo era arriesgarse a perderlo. Avery se acercó, con ojos brillantes y feroces. Hablas de valentía como si fuera una cita en la pared, pero llega un momento en que hay que vivirla. Evelyn tragó saliva con dificultad. No entiendes a mi familia, no tengo por qué. Ya lo siento entre nosotros. Un relámpago blanco atravesó las ventanas. Avery bajó la voz. No te pido que me elijas. Te pido que dejes de fingir que no quieres. Evelyn dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. La tormenta afuera parecía imitar su pulso, salvaje y errático. ¿Crees que esto es fingir? Creo que estás aterrorizado por lo que viene después. Quizás sí, dijo Evelyn con voz temblorosa. Ahora. Pero me he pasado la vida evitando el ruido. Entonces entraste y todo cambió. No puedo volver a silenciarlo. Durante un largo instante, ninguno se movió. La lluvia tamborileaba contra el cristal como un aplauso. Entonces, sin decidirse, Evelyn extendió la mano y tocó el borde de la chaqueta de Avery, trazando una costura húmeda con las yemas de los dedos. Avery no se apartó. No puedo prometer que será fácil, susurró Evelyn. No pido nada fácil, respondió Avery. Solo quiero algo real. Evelyn exhaló temblorosamente. Entonces quédate. La mano de Avery se alzó y la posó suavemente sobre su mejilla. El roce fue cuidadoso, reverente, y el aire entre ellas vibró con todo lo que no se habían dicho. Y entonces, justo cuando un trueno retumbó justo encima de ellas, Evelyn se inclinó. El roce fue repentino pero certero, con sabor a lluvia y adrenalina, cálido en contraste con el aire frío. No fue practicado. No fue perfecto. Fue sincero. El mundo exterior se disolvió, el viento, el trueno, la tormenta.
Solo existían sus respiraciones, tranquilizándose, profundizándose. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban, sin saber si de frío o de alivio. La frente de Avery reposaba contra la de ella. «Te arrepentirás cuando vuelvan las luces», murmuró Avery. «No», dijo Evelyn sin aliento. «Creo que me arrepentiré si paro». Los relámpagos iluminaron sus rostros con pálidos destellos. Y entonces, como una respuesta cruel, sonó el teléfono de la biblioteca. Una vez, 2 veces, Evelyn se quedó paralizada. El sonido la devolvió a la realidad. Respondió sin pensar: «Biblioteca Pública Hart». «Soy Evelyn», la voz de su madre sonó aguda a través de la estática. «He oído que te han visto otra vez con esa mujer». A Evelyn se le encogió el estómago. «Mamá, ¿sabes lo pequeño que es este pueblo? La gente habla. Te arruinarás. Por favor, no lo hagas». Las palabras de su madre la interrumpieron, ahora más fuertes, acusadoras. Frías. Evelyn colgó a media frase, con la mano temblorosa. El silencio que siguió fue más fuerte que un trueno. La expresión de Avery cambió: dolor, luego determinación. «¿Entonces lo saben?» «Sí». «¿Y ahora qué?» Evelyn negó con la cabeza, aturdida. «No lo sé». «Entonces averígualo», dijo Avery en voz baja, retrocediendo. «Porque no puedo ser tu secreto, Evelyn. Ya llevo demasiado tiempo siendo invisible». Evelyn extendió la mano. Pero Avery ya se dirigía a la puerta. «No puede salir. Está lloviendo a cántaros». Avery se giró, con la lluvia enredándose en su cabello al abrir la puerta. «He pasado por cosas peores». Evelyn la siguió por las escaleras. La tormenta le ahogaba la voz. «Avery, por favor». Avery se detuvo, la lluvia le resbalaba por la chaqueta. «Me tocaste como si lo sintieras», gritó por encima del estruendo. «No dejes que lo conviertan en mentira», y luego desapareció. El motor rugió y la luz trasera roja desapareció en la oscuridad. Evelyn permaneció bajo el diluvio hasta que no pudo distinguir entre la lluvia y las lágrimas. Cuando por fin volvió a entrar, las luces volvieron a la vida, proyectando su sombra alargada sobre el suelo vacío. La biblioteca se sentía diferente. Ya no era un santuario, sino una cámara de resonancia. Apretó la palma de la mano contra el cristal mojado, susurrando a nadie: «No dejaré que sea mentira». Y aunque la tormenta rugía afuera, por primera vez, no buscó la tranquilidad. La tormenta pasó, pero dejó el mundo en silencio. Las calles estaban cubiertas de agua grisácea, las ramas esparcidas como escombros tras una confesión. A la mañana siguiente, Evelyn llegó a la biblioteca 1 hora antes, con la esperanza de que Avery ya estuviera allí, y con temor. El silencio era diferente ahora, no apacible, sino hueco, de esos que resonaban. A las 9, su teléfono volvió a sonar. Reconoció el tono antes de mirar: «Mamá». Casi lo ignoró. Casi. Entonces, respirando con calma, respondió: «Evelyn». La voz de su madre sonó entrecortada. Ensayada. «Tu padre y yo necesitamos hablar contigo esta noche. A las 6:00. Tengo trabajo». No fue una petición. La línea se cortó. Durante el resto del día, Evelyn realizó su rutina como si leyera un guión, sacando libros, atendiendo a los clientes, respondiendo correos. Pero cada segundo de silencio estuvo lleno de las últimas palabras de Avery: «No dejes que lo conviertan en mentira». Al caer la tarde, se encontró sosteniendo el libro de poemas que Avery le había prestado, aún húmedo por los bordes. Deslizó la cinta de nuevo hasta la página sobre la tormenta, no para destruir, sino para reorganizar el aire que respiramos, y se dio cuenta de que no había respirado profundamente desde la noche anterior. A las 6 en punto, estaba sentada en el comedor de sus padres, el mismo lugar donde todas las conversaciones giraban en torno a lo que la gente pudiera pensar.
la porcelana relucía. El aire olía a culpa y a pulimento de lavanda. Su padre habló primero, cada palabra deliberada. Te hemos dado todas las oportunidades, Evelyn. Te enseñamos decencia, respeto, pero esto no es lo que eres. Evelyn se miró las manos. ¿Entonces quién soy? Los ojos de su madre brillaron. Eres mi hija, y estás desperdiciando eso por una desconocida en moto, punto. Ella no es una extraña. Es una etapa, espetó su madre. Y la gente está hablando. El pastor me llamó esta mañana. El pastor. Tienes una responsabilidad con esta familia. Algo dentro de Evelyn se quebró silenciosamente, como una rama demasiado delgada para doblarse. ¿Y qué hay de mi responsabilidad conmigo misma? El tenedor de su padre tintineó con fuerza contra el plato. Basta. Acaba con esto antes de que empeore. Ella los miró a ambos. Ya lo hizo. La voz de su madre se suavizó, suplicando como antes. Evelyn, por favor. Te criamos mejor que esto, punto. Me criaste con sigilo, dijo. Obediente y cuidadosa. Ya no confundo eso con bondad. Por primera vez en su vida, se levantó antes de que terminara la conversación. El sonido de su silla al raspar el suelo volvió a parecer un trueno. Afuera, la noche era pesada y sofocante. Caminó hasta que le dolieron los talones, hasta que las farolas se difuminaron en destellos ámbar. Sus pies la llevaron instintivamente al café del garaje de Seque. La puerta del garaje estaba entreabierta. Una luz cálida se derramaba sobre la acera. Dentro, el olor a café y gasolina era más fuerte que nunca. Seque levantó la vista desde detrás del mostrador. Oye, dijo en voz baja. Pareces una mujer que perdió algo. Evelyn intentó sonreír. Quizás sí. Se limpió las manos con un trapo. Avery se fue de la ciudad esta mañana. Las palabras la golpearon más fuerte de lo esperado. ¿Izquierda? Un tipo de un concesionario de Seattle vino. Le ofreció trabajo. Dijo que era buen dinero. Una buena manera de escapar. A Evelyn se le encogió el corazón. ¿Dijo algo? Sé que dudó un momento y luego sacó un papel doblado del bolsillo. Dijo que vendrías algún día. La nota era breve, escrita con la letra apresurada de Avery. Me enseñaste lo que significa el silencio. Ahora tengo que aprender lo que podría haber sido quedarme. No esperes demasiado para encontrar tu propio ruido. Evelyn apretó la nota contra su pecho. Le ardía la garganta. ¿Ya se fue? Sé que asintió. Hace 2 horas. Afuera, la lluvia empezó de nuevo, lenta y vacilante. Evelyn se metió en ella, dejando que empapara su blusa, la delgada coraza de todo lo que había construido para protegerse. Por primera vez, no se apresuró a salir esa noche, regresó a la biblioteca vacía. El aroma a papel y lluvia impregnaba el aire. Familiar, pero ahora diferente. Abrió la pizarra y escribió una nueva cita, con la tiza temblando ligeramente en su mano. El silencio no es paz y cuesta la verdad. Luego se sentó en su escritorio, leyendo de nuevo la nota de Avery, susurrando las palabras como una oración. Afuera, un trueno murmuraba a lo lejos, como algo medio recordado. Y en ese frágil silencio, Evelyn tomó una decisión. Ya no esperaría a que alguien más escribiera su historia. Pasaron 3 días antes de que Evelyn pudiera decir más que unas cuantas palabras a alguien. La biblioteca se sentía más pesada sin la presencia de Avery. Cada espacio abierto era un recordatorio de lo que el silencio le había arrebatado. Para la 4ª mañana, ya estaba harta de fantasmas. Abrió las ventanas a pesar de la llovizna, dejando que el olor a pavimento mojado se mezclara con el de papel y polvo. Cuando Enes llegó, con café en mano, encontró a Evelyn ya moviendo libros y reorganizando el área de lectura. ¿Estamos redecorando o iniciando una revolución?, preguntó Enes, arqueando una ceja.
Ambas cosas, dijo Evelyn, con la voz firme por primera vez en días. Estoy organizando una lectura comunitaria este fin de semana. Tema de micrófono abierto: la familia y las historias que nos contamos a nosotros mismos. Enes casi dejó caer su taza. ¿Tú? ¿Hablando en público? ¿Voluntariamente? Sí, dijo Evelyn con una leve sonrisa. Ya es hora de que deje de esconderme tras las palabras de los demás. Para el viernes, los carteles ya estaban por toda la ciudad. Minimalistas y tranquilos, como ella. Voces de hogar. Una noche de palabras compartidas. Sábado, 19 horas, Biblioteca Pública Hart. Algunos reconocieron el nombre, otros susurraron. A Evelyn no le importó. Había construido su vida evitando rumores. Ahora los enfrentaría de frente. Esa noche, ensayó frente al espejo del baño, leyendo el ensayo que había escrito, mitad confesión, mitad reivindicación. Su reflejo temblaba, pero su voz no. Cuando llegó el sábado, el cielo se despejó lo suficiente para que apareciera una tímida luna. Las sillas se fueron llenando poco a poco. Rostros conocidos de la comunidad se reunieron, curiosos y cautelosos. Entre ellos, vio a sus padres sentados al fondo. Su madre tenía los brazos fuertemente cruzados, su padre tenía la mandíbula apretada como el granito. Evelyn estaba de pie en el podio, con los dedos agarrando el periódico. El micrófono vibraba débilmente. Buenas noches, empezó. Las bibliotecas siempre han sido el hogar de las voces, incluso de las silenciosas, sobre todo de las silenciosas. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Esta noche quiero hablar de lo que significa perder la voz y de lo que se necesita para recuperarla. Las palabras se desplegaban lentamente. Habló del silencio como seguridad, del miedo disfrazado de obediencia, del día en que conoció a alguien que no temía al ruido, que le enseñó que la tranquilidad y la libertad solo podían coexistir cuando se elegían, no se imponían. Se le hizo un nudo en la garganta al decir, a veces, quienes más nos quieren son quienes nos enseñan a desaparecer. Un murmullo recorrió la multitud. Su madre bajó la mirada. Evelyn siguió adelante. Pero desaparecer no es paz. Es ausencia, y ya he vivido suficiente de eso. Leyó la frase que Avery había dejado en su nota. No esperes demasiado para encontrar tu propio ruido. Creo que he encontrado el mío, concluyó Evelyn en voz baja. Cuando llegaron los aplausos, fueron titubeantes al principio, luego cálidos y sinceros. Algunos se pusieron de pie. Enes fue la que más aplaudió, con lágrimas en los ojos. Evelyn se apartó del podio, le temblaban las manos, pero sentía el pecho ligero. Después del evento, la gente se quedó allí, algunos agradeciéndole, otros simplemente asintiendo con discreto respeto. Sus padres no se acercaron, pero cuando su padre se levantó para irse, dudó junto a la puerta, mirándola a los ojos por primera vez en semanas. No habló, pero su pequeño asentimiento, confuso, fue el comienzo de algo parecido a la aceptación. Evelyn recogió los programas que le quedaban, con el pulso aún acelerado por la adrenalina. Apagó las luces una a una, dejando que la última lámpara junto a la ventana ardiese un poco más. Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido sordo afuera. No era un trueno, sino un motor. El corazón le dio un vuelco. Cruzó la habitación rápidamente, abriendo la puerta. Allí, medio oculta entre las sombras, estaba la motocicleta familiar, reluciendo bajo la luz de la farola. Avery estaba de pie junto a ella, con el casco en la mano, empapada del viaje, pero sonriendo con esa sonrisa cansada y torcida que solía desmoralizarla. Seattle no encajaba, dijo Avery. Demasiado tranquilo, en el sentido equivocado. Evelyn se quedó sin aliento. Volviste. Me enteré de la lectura, dijo Avery. Sé que me envió una foto de tu póster. Pensé que quizás era hora de ver si habías encontrado tu voz. Sí, susurró Evelyn.
pero no suena bien sin ti. Avery rió suavemente, con un destello de alivio en sus ojos. ¿Sigues citando poesía? Siempre, dijo Evelyn. Se quedaron allí un momento, con el aire cargado de todo lo no dicho. Entonces Avery dio un pequeño paso al frente. Entonces, ¿esta biblioteca todavía acepta devoluciones? Solo si están atrasados, respondió Evelyn. Avery sonrió, acortando la distancia que la separaba. La lluvia volvió a caer, suave esta vez, trazando líneas plateadas a través de la luz de la farola. Evelyn le tomó la mano, firme, segura. Bienvenida, dijo. Y cuando los dedos de Avery se apretaron alrededor de los suyos, se sintió menos como un reencuentro y más como el sonido del silencio finalmente rompiéndose, no hacia el caos, sino hacia la verdad. La mañana siguiente amaneció despejada por primera vez en semanas. El aire irradiaba esa claridad nítida que llega tras una larga serie de tormentas, de esas que hacen que incluso los edificios cansados parezcan recién lavados. Evelyn llegó temprano a la biblioteca, todavía con el mismo cardigan de la noche anterior. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de Avery bajo la farola, mientras la lluvia dibujaba halos plateados a su alrededor. Ahora repasaba su reencuentro en un bucle infinito, el alivio en la voz de Avery, la calidez de su mano, la tranquila certeza entre ellos. A las 10, apareció Enes, sonriendo como si ya lo supiera. Así que estás radiante. No intentes negarlo, Evelyn rió suavemente. Ha vuelto. Me lo imaginé. Has estado tarareando desde el amanecer. ¿Lo he hecho? Muy mal. Enes bromeó. Luego suavizó la voz. Me alegro, Ed. Te mereces algo que no esté hecho de silencio. Antes de que Evelyn pudiera contestar, su teléfono vibró. Mamá, otra vez. Esta vez contestó. Hola, hubo una pausa. Luego la voz de su madre. Cuidadosa, más baja. Vinimos anoche a tu lectura. Te vi. Su madre suspiró. Nos avergonzaste. Pero la pausa se alargó. Fuiste valiente, Evelyn parpadeó. Eso no es lo que esperaba oír. No te entiendo, admitió su madre. Pero quizá no sea necesario. No ahora mismo, no fue perdón, pero fue un comienzo. Gracias, susurró Evelyn. Después de terminar la llamada, permaneció un largo rato junto a la ventana, dejando que la luz de la mañana calentase su rostro. Esa tarde, Avery pasó por allí, con el pelo aún alborotado, la chaqueta medio desabrochada y un ligero olor a carretera. Le dije a Seke que le ayudaría con el taller del sábado, dijo. Pensé que podía pasar primero. Evelyn sonrió. Tenías razón. Se sentaron juntos en la sala de lectura del fondo, con la luz del sol filtrándose sobre la alfombra desgastada. Durante un rato, no hablaron. Avery hojeaba uno de los manuales de mantenimiento de motocicletas de la biblioteca, mientras sus dedos trazaban distraídamente diagramas de motores. Estuviste increíble anoche, dijo Avery finalmente. Sé que me envió un video. Parecías aterrorizado, pero no lo parecías. Era ambas cosas, admitió Evelyn. Pensé que se me olvidarían mis diálogos. No lo hiciste. Evelyn la miró. Tú tampoco. Avery ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Has vuelto. Una pequeña y genuina sonrisa curvó los labios de Avery. Supongo que por fin aprendí a quedarme quieto. La habitación se llenó de ese silencio apacible que siempre habían compartido. Solo que ahora no era evasión. Era paz. Evelyn se acercó más, sus hombros rozándose ligeramente. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo Avery. Ahora construimos algo que dura más que una tormenta. Los días siguientes transcurrieron como páginas que se pasan al ritmo de la música. La biblioteca se animó.
El programa de lectura creció. Los visitantes se quedaban más tiempo. Las risas reemplazaron a los susurros. La confianza de Evelyn se extendió por el lugar como la luz del sol a través de los altos ventanales. Avery se convirtió en una presencia constante, ayudando a Enes a arreglar las ruedas rotas del carrito de libros, colaborando como voluntaria en eventos infantiles incluso con las manos manchadas de grasa. El contraste entre ellas atraía miradas curiosas, a veces susurros, pero Evelyn ya no les rehuía. Cuando una clienta mayor murmuró, «Parece que no pertenece aquí», Evelyn sonrió amablemente y dijo, «Sí que pertenece». Fue suficiente. Una tarde, después de cerrar, se sentaron junto a la ventana mientras el crepúsculo se cernía sobre todo con un silencio dorado. Avery metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. «¿Recuerdas la frase que me diste el primer día que nos conocimos?» Evelyn asintió. «Sé valiente con tu silencio». Lo conservé, dijo Avery, desplegando el desgastado marcapáginas. «Pero creo que le falta algo». Le entregó un bolígrafo a Evelyn. Evelyn frunció el ceño juguetonamente. «¿Qué quieres que añada?» «Lo que venga después, valiente». Evelyn pensó por un momento, luego escribió con letra clara debajo, y en voz alta con tu verdad. Avery sonrió, doblándolo y guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. «Mejor así». Se sentaron juntos mientras las farolas parpadeaban afuera. La lluvia que había amenazado toda la tarde finalmente llegó. Suave, apacible, más como una bendición que como una advertencia, Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Avery. Solía pensar que las tormentas eran para soportarlas. ¿Y ahora?, preguntó Avery. Ahora, creo que su propósito es limpiar las cosas. Afuera, la lluvia relucía contra el cristal, difuminando las luces del pueblo en suaves halos. Dentro, todo estaba quieto, silencioso, pero no en silencio. Avery giró la cabeza lo justo para susurrar, «Así que así es como se siente quedarse». Evelyn sonrió. «Es mi hogar». La primavera llegó casi desapercibida. El frío amainó, los días se alargaron y los árboles a lo largo de la calle de la biblioteca florecieron pálidos y tiernos. La primera vez que Evelyn lo notó, estaba devolviendo libros y se dio cuenta de que las ventanas estaban abiertas. Avery debió haberlo hecho antes, dejando que la luz del sol se filtrara por la habitación. La biblioteca olía diferente ahora. A papel y polvo, sí, pero también a café, aceite y algo nuevo. La vida continuaba. Avery había empezado a pasar las mañanas allí antes de ir al taller. A veces arreglaba cosas que la biblioteca desconocía, la bisagra chirriante de la silla de lectura, la barandilla suelta, el viejo carrito de reparto con una rueda que se resistía. «Nos estás malcriando», dijo Evelyn una mañana, entregándole una taza. Avery sonrió. «Digamos que es un mantenimiento atrasado. ¿Crees que todo se puede arreglar con la llave inglesa adecuada?» «No todo», dijo Avery. «Pero la mayoría de las cosas que vale la pena conservar». Evelyn sonrió. «De esos que empiezan despacio y se mantienen firmes». Los viernes por la noche, la biblioteca permanecía abierta hasta tarde para un nuevo evento, Páginas y Café, una idea que surgió de la primera lectura pública de Evelyn. La comunidad la acogió con entusiasmo, llenando las mesas, antes vacías, con conversaciones, risas e intercambio de libros entre desconocidos. Esa noche, el último invitado se fue a las 9:30. Avery limpió las mesas mientras Evelyn contaba las donaciones para el fondo de alfabetización. La lluvia que había amenazado todo el día comenzó de nuevo. Ligera, rítmica, golpeando suavemente contra los altos ventanales. «Parece que el cielo nunca se queda sin historias», dijo Avery, mirando hacia afuera. «Nosotros tampoco», respondió Evelyn. Apagó las luces principales, dejando solo la cálida luz cerca de la recepción. «¿Recuerdas cuando este lugar era solo silencio?» «Recuerdo cuando era un escondite», dijo Avery.
Ahora se siente como un hogar. Evelyn caminó hacia ella y se detuvo bajo el tenue halo de luz de la lámpara. Hiciste que me sintiera así. Estoy bastante segura de que ambos lo hicimos. Avery rozó la mano de Evelyn con el pulgar. ¿Alguna vez pensaste en lo que viene después? La mirada de Evelyn se desvió hacia los libros que llenaban el estante más cercano. Viejos, desgastados, infinitos. Siguiente, repitió. Creo que seguimos eligiéndonos. Cada día, como pasar página en lugar de cerrar un libro, Avery sonrió. Esa es la forma más bibliotecaria de describir una relación. Riesgo laboral. Rieron en voz baja, sus voces fundiéndose con el sonido de la lluvia. Más tarde esa semana, la madre de Evelyn pasó por la biblioteca por primera vez en meses. Se quedó de pie, incómoda, cerca de la entrada, con las manos enguantadas sobre un ejemplar de Mujercitas. Vine a devolver esto, dijo en voz baja. ¿No lo tomaste prestado?, respondió Evelyn confundida. Su madre dudó un momento y luego dejó el libro sobre el escritorio. No, pero me lo leías de pequeña. Pensé que te gustaría recuperarlo. Evelyn abrió la tapa. Dentro, con tinta azul descolorida, su letra de la infancia decía, para mamá. Algún día encontraremos nuestra propia historia. Las palabras la impactaron más de lo esperado. Su madre se aclaró la garganta. Pareces feliz aquí, punto. Soy. Su madre asintió, con los ojos vidriosos. Bien. Luego, casi en un susurro, dijo, dile que la saludo. No fue aprobación, sino paz. Cuando Evelyn le contó a Avery esa noche, ella simplemente sonrió y dijo, ¿ves? Incluso las tormentas aprenden a calmarse. Unas semanas después, Evelyn cerró la biblioteca temprano. Salieron juntos del pueblo, con el sol derritiéndose en el horizonte, el camino bordeado de campos floridos y una luz tenue. Evelyn se inclinó hacia adelante, con la mejilla apoyada en el hombro de Avery, el viento cálido y vibrante a su alrededor. Cuando se detuvieron junto al río, el mismo puente de hacía meses, todo parecía más suave. La barandilla estaba oxidada, la hierba más alta, pero aún se sentía sagrado de alguna manera, como una primera frase releída. Se siente más pequeña, dijo Avery, apoyándose sobre los codos. Tal vez simplemente hemos crecido, respondió Evelyn. Avery la miró entonces. Largo y firme. Sabes, antes pensaba que la libertad significaba irse, pero quizás sea simplemente quedarse sin disculparse. Evelyn sonrió, la luz del sol le iluminaba el rostro. Y yo que creía que el amor significaba estar lo suficientemente callado como para no molestar a nadie. Extendió la mano y entrelazó sus dedos. Resulta que el amor es lo más ruidoso que he hecho en mi vida. Avery le apretó la mano. Estás mejorando con el ruido. Tuve un buen maestro. Se sentaron hasta que la luz se atenuó, observando cómo el río captaba el último color del cielo. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, Avery se giró y la tocó. Lenta, segura, como la puntuación que cierra un párrafo largo y hermoso. Evelyn rió contra sus labios. Siempre llueve cuando decidimos algo, ¿verdad? Tal vez sea el universo despidiéndose. De vuelta en la biblioteca, llegaron empapados y sin aliento. Sus risas resonaban en el pasillo vacío. Evelyn cambió el cartel de la puerta de cerrado a abierto, aunque nadie lo vería hasta la mañana siguiente. ¿Por qué?, preguntó Avery sonriendo. Evelyn miró a su alrededor, las estanterías, las mesas, los libros, la vida llenando cada centímetro. Porque quiero que permanezca abierto siempre. Avery la atrajo hacia sí, presionando su frente contra la de ella. Entonces, quedémonos también. Afuera, la lluvia se atenuó hasta convertirse en un susurro, las farolas se difuminaban como acuarela. Dentro, el silencio era absoluto. No vacío, no solitario, simplemente vivo. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Avery, con los ojos cerrados.
Por una vez, no quiero leer sobre el final de otra persona. Avery sonrió. Menos mal, porque este no es uno. La celebración del aniversario de la biblioteca atrajo a un público numeroso. El letrero sobre la puerta ahora decía, Biblioteca y Taller Hart, donde las historias se encuentran con el camino. Evelyn dirigía la serie de lecturas. Avery se encargaba del programa de reparaciones comunitarias en la trastienda reconvertida. Todos los viernes, al caer la noche, se encontraban juntos bajo el mismo letrero de neón, girando la llave para cerrar. Siempre olía a lluvia, y cada vez, antes de salir, Evelyn tomaba la mano de Avery. Un gesto silencioso y sencillo que aún parecía el comienzo de algo porque,